Hola, bienvenidos a Ciudad Micrófono. Este es un podcast que intenta levantar las discusiones de ciudad que a todos nos interesan. En esta ocasión queremos conversar de un tema trascendental, desde el rol de la academia en la construcción de la ciudad. En conversaciones previas con algunos académicos, representantes gremiales, empresarios y otros, se ha resaltado la importancia de dar un salto cualitativo en temas de la formación de los arquitectos y urbanistas del Ecuador y de la ciudad, para lo cual hemos invitado a dos importantes académicos de la ciudad de Quito, con los cuales queremos discutir sus perspectivas en cuanto al futuro de la formación, a los retos que enfrentan los graduados y cuáles estrategias deberían abordarse para mejorar y preparar a los profesionales para el futuro. En esta ocasión y con esta introducción quiero presentar a nuestros invitados. Por este lado nos acompaña Hernán Orbea, un prestigioso académico y urbanista de la ciudad, graduado en la Universidad Central del Ecuador y posteriormente obtuvo una maestría en la ciudad de Barcelona en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad. Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la PUCE y actualmente dirige Obra Estudio, una oficina de arquitectura especializada en temas de diseño y planificación urbana. Ha liderado importantes y estratégicos proyectos de la ciudad de Quito y ha sido premiado por sus intervenciones en rehabilitación urbana. Ha sido también profesor invitado en universidades como Harvard y Penn. Por el otro lado nos acompaña Sergio Bermeo, también arquitecto. Actualmente ejerce como decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad y además de arquitecto y docente de la universidad. Durante su gestión ha promovido la recuperación integral del patrimonio y ha generado algunos convenios con distintas instituciones para fortalecer la formación de los estudiantes de la Universidad Central. Con esa introducción, muchísimas gracias a nuestros invitados, bienvenidos. Quisiéramos arrancar con unos datos relevantes sobre el tema para arrancar la discusión. Jacob. Gracias, José Luis. Gracias, Hernán y Sergio, por acompañarnos. Unos datos solo para situar el momento en el cual está desde la perspectiva del mercado laboral la arquitectura. En Pichincha hay más de 6,000 arquitectos afiliados al Colegio de Arquitectos y otro tanto en libre ejercicio sin afiliación. Estos 12,000 arquitectos aproximadamente divididos, o más bien los 2,7 millones de habitantes que hay en Quito dividido para los 12,000 arquitectos, implican que hay más o menos 250 habitantes por cada arquitecto en Quito. La carrera de arquitectura hoy en el sector privado oscila entre $10,000 por 10 semestres o 5 años hasta $60,000 por el mismo periodo, dependiendo de la Facultad de Arquitectura. El sector informal de la economía en Quito hoy representa el 25% del mercado laboral. Es decir, una cuarta parte trabajan en informalidad y esa cifra a partir de la pandemia ha sido creciente. Los estudiantes matriculados en universidades o institutos de educación superior corresponden al 37% al sector público y al 63% al sector privado. Hoy la oferta está mayoritariamente en el sector privado. Entre noviembre del 2023 y abril del 2024, los empleos jóvenes entre edades de entre los 15 y los 24 años se redujeron en 80,000 personas. Y el desempleo en Quito, para ese rango etario, alcanza el 16%. Entonces, esta data me parece interesante porque sitúa un poco el desafío en el cual se inscribe la oferta académica. Con estos datos de partida, lancémonos a la reflexión y a la discusión. Y yo comenzaría contigo, Hernán. En estas circunstancias del mercado laboral, de la situación económica y social, ¿cuál es el perfil que está formando la academia destinada a arquitectos y a planificadores urbanos? Muchas gracias. A ver, yo pienso que hay un sobredimensionamiento de las capacidades que se esperan de los arquitectos. Un profesional básicamente sabe resolver problemas. Para eso tiene que entender los problemas y, por supuesto, para ello tiene que escuchar, hacer analogías, en fin, madurar su criterio para que pueda, en apertura de mente,
poder dar opciones de acuerdo al servicio que está prestando a sus clientes. Eso, permítame que sea tan simple, pero creo que no está haciendo ahora mismo la arquitectura. O al menos como las facultades de arquitectura o las escuelas de arquitectura estaríamos planteando la problemática. Porque se trataría más bien de separar todas las dinámicas sociales y económicas de las pretensiones que tiene Plan de Estudios respecto de cómo conducir, arrogarse la función de conducir a la sociedad a través de la arquitectura para, en cierta manera, responderse a sí mismo a la academia, ¿no? Es decir, tenemos una función social, debemos mejorar la sociedad, eso puede ser factible a través de la arquitectura y la ciudad, y nosotros damos una versión. Y esa versión me parece que siendo tan cerrada, me parece cuestionable. María Soto, que es una psicóloga española buenísima, habla de en qué están los jóvenes ahora. Y creo que uno de los primeros extravíos es que no entendemos qué generación estamos afrontando. Hay una palabra clave de los últimos 40 años, quizás 30 mejor, que es protección. Los individuos han tenido protección del Estado, han tenido protección de la familia, han tenido una protección de los derechos, discurso por demás oportuno y por demás pertinente. Pero esto hizo que para proteger a esos jóvenes las familias hayan sobredimensionado y habían sobreprotegido. Y estamos repitiendo eso en las universidades, es decir, ofreciendo un camino estrecho, indicándole, tú lleva este carrito flamante hasta el final, y si es que no sales de los bordes, entonces vas a ser capaz de saber hacer esa manera. Cuando los límites verdaderos, según María Soto, es que de este lado esté el respeto por sí mismo y por la sociedad, por los demás, y en este lado su seguridad personal y su seguridad psicológica. Lo que está en medio, hazlo con total libertad. Y entonces ahí perdemos unas capacidades porque la visión única de plantearles un terreno, un tema, un problema resuelto, y una serie de cosas, esperando que solo haya un ejercicio de composición, es muy reducido. Ahora sí respondo. El perfil más que profesional es un perfil de actitud profesional enfocada a entender los problemas, tener competencias y sobre todo apertura para resolverlos, y lo puede hacer en la mayor libertad. Porque creo que la sociedad no espera una respuesta única, la que estamos proponiendo quizás, sino muchísimas respuestas, más aún en el entorno de complejidad en el que estamos. Me encanta. Tal vez replico, hago eco de esta crisis de libertad. Hernán nos está describiendo una profesión o una práctica que ha sido capturada por una serie de premisas de protección, de ensimismamiento, que no conducen a afrontar los desafíos en un espectro más amplio y que en la práctica desconecta a los profesionales, a los jóvenes profesionales, de los verdaderos problemas y desafíos de la ciudad y de la sociedad. ¿Cómo ves eso desde la academia pública? Bueno, primero, Jacobo y José Luis, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Hernán este espacio. Siguiendo la misma lógica, Hernán, el cual comparto lo que ha mencionado, y quisiera contextualizar primero en el qué mundo estamos viviendo ahora, en la época que estamos viviendo, y justo con la palabra que terminaste indicando, la complejidad. Dentro del siglo XXI, el paradigma de este siglo XXI es la complejidad. Y ya pues hay varios autores como Zygmunt Bauman que hablan de esta modernidad líquida, Noam Chomsky también que habla sobre esta complejidad y los medios de comunicación, cómo ejercen ahora. Entonces, creo que debemos entender primero cuál es la sociedad en la que estamos viviendo. Y esta sociedad, o en nuestro caso como academia orientado para los jóvenes, estamos en una modernidad, como lo habíamos llamado, líquida, que esto quiere decir fugaz, rápida, en donde los jóvenes ya no ven un futuro lejano, ya no se programan a futuro, sino que les gusta vivir el ahora, el instante. Es una modernidad consumista en la cual está destinado netamente a un consumo efímero, es decir, que pueden tener todas las comodidades, pero si mañana salió el último iPhone de moda, pues ya quiero el último iPhone de moda. Entonces,
esa modernidad y esa complejidad que nos ha llevado acá, apoyado por las TICs, estas tecnologías de información y comunicación, hace que ya los jóvenes de ahora no vean, en este caso, la disciplina de la arquitectura como una arquitectura a largo plazo, como una arquitectura sólida, sino que empiezan también a experimentar con nuevos modelos, nuevas tipologías, cosas también efímeras, de arquitectura espontánea, arquitectura rápida, que ha ido perdiendo, yo digo, poco a poco esa buena arquitectura que teníamos en la época de los 70, esta arquitectura moderna que veíamos, y empieza un poco, no sé si llamarlo como una arquitectura medio hipster, así, a entenderlo, ¿no? Y donde también ya se ha perdido el concepto de, no sé, tal vez uno graduarse, llegar a tener su oficina, su estudio de arquitectura. Más bien ahora empieza el tema de las colaboraciones, el ver cómo colaboro con uno, con otro, a formar redes de conexiones, incluso con la tecnología que me refiero, a hacer conexiones internacionales. O sea, antes en el mundo para nosotros, o los arquitectos, digamos, más antiguos, era tener su oficina y pues prácticamente solos llevaba con asesoría de ingenieros o de un equipo técnico. Ahora realmente para un estudiante es muy fácil decir, bueno, tengo mi oficina acá en Quito, pero el que me renderiza está en Estados Unidos, quien me dibuja tal vez está en Hong Kong. O sea, tienen una red muy fácil de conexión, que eso cambia el modelo de cómo hacer arquitectura, de cómo entender las ciudades y por lo tanto obliga a la academia a reinventarse nuevamente, a ver nuevas formas de cómo educar ahora a nuestros futuros profesionales, cómo reestructurar las mallas académicas o este contenido académico. Sin embargo, creo que todas las facultades, creo que sin duda estamos en esa gran deuda de poder entender esta complejidad y empezar a reinventarnos, empezar a cambiar. Es una época que ha significado que no solo la facultad en sí, la malla cambie, sino es el capital humano el que debe cambiar, es decir, los profesores, los estudiantes deben dar un salto de chip, entender, capacitarse a qué estamos diseñando. Entonces yo empezaría esta primera parte entendiendo así a la sociedad, cómo está, y luego ya un contexto de ciudad, entender también que hoy las ciudades ya no son o debemos preparar arquitectos para ciudades del siglo XXI. Ya no son las ciudades coloniales, ya no son las ciudades modernas, inclusive industriales, sino ahora estamos enfrentándonos a unas ciudades que yo les llamo en la era de la hipermodernidad o una ciudad que se lo conoce mayormente como la ciudad global. Entonces, eso es lo que nosotros debemos enseñarles a nuestros estudiantes, salir a diseñar dónde, a esta ciudad global y qué características tiene la ciudad global. Sin olvidarlos también que la globalización ha generado también una segregación. Entonces, no todas las ciudades alcanzan este término de global, sino también hay ciudades locales, tercerizadas, ciudades intermedias, como se ha visto, incluso la ruralidad, la Amazonía, son diversos contextos que nosotros debemos prepararnos. Entonces, creo que esto de armonizar las mallas y ver una carrera única de arquitectura, un arquitecto único, es imposible, porque debemos nosotros contextualizar cada uno de los territorios y hacerles entender que cada territorio es diferente, tanto en lo social, económico, político incluso, y sobre eso prepararles a los nuevos estudiantes. Tú hace un momento decías que el problema de la crisis académica radica en un secuestro de la libertad. Y hasta cierto punto coincide esa descripción con la narrativa de una sociedad líquida y un profesional hipermóvil en un contexto globalizado de ciudades y de intercambio de información. Es como si efectivamente habría una dislocación entre la doctrina, la enseñanza, los perfiles de los profesores y el requerimiento de generar un profesional adaptado a las circunstancias cambiantes de este contexto hiperlíquido que nos habla Sergio. Si es que es así, si es que ese fuera el problema, la desconexión del mundo universitario con la realidad, con la hiperrealidad que afecta a la sociedad y a la economía en este momento, ¿qué posibilidades hay de volver a articular? Yo pensaría que no es un tema por haber también gestionado académicamente. A veces pensamos que el problema es los soportes, las mallas, los elementos estos utilitarios, ¿no? Y ventajosamente allí está, digamos, el gran soporte, pero las posibilidades están
en cómo se interpreta. Yo creo ahora, a partir de la reflexión Sergio, que es un mundo que se mueve a partir de experiencias, si bien más efímeras y numerosas, pero que son los que dan son las que dan los inputs para que nos accionemos en distintos intereses, en distintas direcciones y de una forma ya no unívoca, sino abierta. Las preferencias y elecciones, cuando elegimos desde qué artículo leer, qué película mirar, a qué profesional acercarme, etc., tiende a ser, insisto, más diverso y más numeroso. Entonces, la reflexión no está en qué hacer, sino qué actitud tomar frente a eso. Y creo, haciendo una autocrítica, porque soy un profesor con 30 años de experiencia, que hay un anquilosamiento en los docentes. Cuando se negocia la presencia de un docente en mi materia, en mi espacio, en mi entorno, en mi forma de concebir, pensar, allí te puedo servir y no me puedo apartar. Entonces, ese es un primer antecedente como para no esperar nada interesante si es que estamos en un mundo evolutivo esperando un cambio repentino. O sea, estamos como se dice pues en esta extracción bíblica, estamos haciendo vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Correcto. No va a salir, es decir, la fórmula está por ahí. Luego, en el balance de los tiempos, la capacidad que tenemos de absorber información durante el día es tan diversa y tan activa y tan constante que toda la información que antes transmitía el profesor resulta una referencia y resulta, la verdad, escasa frente a todo lo que tenemos. Por supuesto. Entonces, intentando pues mezclar esto con una definición de la generación que es activarse mediante experiencias instantáneas, bueno, lo que hay que provocar es emoción. Es curioso, pero antes se hablaba de la pasión por la arquitectura, ¿no? Y esa pasión se reflejaba en seguir a un arquitecto, en aproximarse a libros, revistas para que uno pueda estar informado y que de alguna manera interprete ese deseo de hacer a ese tipo de pasión. Hoy las pasiones son distintas y son, digamos, abiertas, están dispersas, sí, y en buena hora, lo que marca justamente ese concepto de complejidad. Hay una cosa que, un poco retomando también lo que decía Sergio, este tema de las colaboraciones. O sea, yo concuerdo también con lo que dice Hernán, el flujo de información al cual están expuestos los estudiantes es bastante más rápido de lo que nosotros en nuestras formaciones tuvimos la oportunidad de tener. Pero también me pone a pensar que la arquitectura es como una de estas profesiones, a diferencia de otras profesiones tradicionales, que sí integra esta colaboración entre distintas disciplinas. Y esta aproximación multidisciplinaria que deberíamos tener como arquitectos para poder construir una ciudad que tenga unas visiones un poco más amplias, parecería no estar teniendo la acogida o los resultados en el ámbito académico. Tenemos estudiantes que piensan en arquitectura desde la arquitectura, en el urbanismo desde el urbanismo, y dejan de ver todas estas otras visiones que construyen también la ciudad. ¿Qué estrategias debería? ¿Cómo ven esto desde la visión de la academia? ¿Cómo hacer que estos nuevos estudiantes que nacen como profesionales en una visión distinta puedan realmente tener esta aproximación académica si es que pasa lo multidisciplinario, lo interdisciplinario? Cuando les pones en este carril que mencionaba Hernán, les pones en un carril en el que tú haces la práctica desde la práctica y ves un poco tu camino en ese sentido, y cuando sales al mundo real encuentras que no, que hay otras formas de ver la profesión. Yo creo que, bueno, igual siguiendo con el discurso que tú diste de esto de los profesores, que son los que deben ir cambiando también, ¿no? Porque si no tienes una planta docente que esté dispuesta a renovarse, a cambiar, pues obviamente por más que tengas una buena masa, no va a surgir efecto. Entonces, esto de lo transdisciplinario creo que va por ahí. Primero, un factor es justo la planta docente que esté dispuesta a cambiar.
Pongo yo ahí un ejemplo desde nuestra Facultad de Arquitectura en la Central, Reformello y Alan Malla. Tenemos una nueva malla que se aplica desde el 2022. Esta nueva malla hemos incorporado materias nuevas justamente con el tema de la complejidad, el tema de un estudio de Latinoamérica, las nuevas tecnologías. Hemos dado ya una nueva visión a la arquitectura destinada o que represente a nuestra realidad, especialmente del Ecuador. Sin embargo, como digo, no es solo la malla, ahí viene el tema de los docentes. Y ahí no quiero generalizar porque hay docentes que realmente, por más antiguos que sean, pues tienen esa voluntad de cambiar, de renovarse y de generar cosas nuevas. Hay otros que no lo hacen así. Entonces ahí te empieza a complicar el mundo de la academia cuando no tienes esa planta de apoyo que quiera realmente cambiar sus conocimientos e ir renovándose. Segundo, un tema es el tema docente. Segundo, creo que es cuánto aporta la academia a los problemas de la ciudad, a los problemas reales. Porque nos hemos quedado con una disciplina de la arquitectura tal vez muy rígida, una disciplina de la arquitectura que viene desde conceptos anglosajones, eurocentristas, que nos ha tratado de hacernos como un robot, como una producción en serie. Y eso no es la profesión de la arquitectura. Entonces, creo que ahí nosotros deberíamos ir viendo que nuestra multidisciplinaridad, hoy en día la arquitectura va a abarcar varios campos como la ecología, sociología, economía urbana, etc. Entonces, hay mucha división. Y eso ha hecho también que ya antes del arquitecto, que era este arquitecto súper preparado para todo, digamos, o el todólogo que se lo creía, ahora en cambio el mundo de la arquitectura yo le veo que tiene varios segmentos. Los estudiantes cuando se gradúan eligen qué rama quieren seguir, si se van por la construcción, el diseño urbano, la arquitectura, solo dibujantes, renderistas, residentes, es decir, hay una amplia gama que ya nuestra profesión se ha ido diversificando. Eso hace que también volvamos a pensar si realmente la carrera de arquitectura tiene que seguir así como arquitectura o también debe diversificarse en varias ramas. Y para ello algunos factores que lo iremos viendo a posterior. Hernán, con el advenimiento de la inteligencia artificial, un instalador de porcelanatos podría dar servicios semejantes a los de un decorador de interiores. Un albañil podría dar servicios semejantes a los de un arquitecto o incluso de un calculista. ¿No es esto, en el fondo, la desaparición de la carrera de arquitectura y el verdadero desafío que enfrentan las facultades y escuelas? Sí, en gran medida abona una discusión que creo que no está situada correctamente. Yo recuerdo, mejor dicho, todas las generaciones enfrentan que hay un cambio de paradigma que cabe en cada generación con quienes aprendieron del anterior. Es decir, quienes gobiernan o quienes se empoderan tienen una manera de pensar como fueron formados y están intentando formar a quienes son distintos. Eso es así. Yo vi desde la resistencia de los profesores al uso de la regla de cálculo, luego de la calculadora, luego de la computadora, luego del celular y ahora de la inteligencia artificial. Digamos que ese es mi recuerdo de mis fases históricas como estudiante y como profesor. No concebiría a alguien que esté intentando escarbar con las manos teniendo asadón. Me parecería una tontería. Como me parece una tontería intentar que todas las alternativas con la cantidad de información de la que está alimentada la inteligencia artificial supla la información que es capaz de tener un ser humano o un grupo de seres humanos. Evidentemente tiene mejores capacidades y no está, de lo único que no está prevalido es del criterio para saber cuándo es oportuno, cuándo es pertinente y cuándo a través de ese criterio puede generar un impacto más allá del impacto visual, que es lo que estamos mirando ahora mismo como primer reflejo de la inteligencia artificial. Que de paso, yo creo que le hizo una advertencia a la humanidad. No sé si ustedes han visto imágenes de inteligencia artificial. Cuando se producen las líneas, son líneas irregulares. Por supuesto. Haciéndonos saber a quienes estamos en la fase transitoria de ser los primeros usuarios de inteligencia artificial, que ahí puede haber algo que no está provocado, digamos, naturalmente, por decirlo de una manera. Es como el olor del gas. El olor de las bombonas no es del gas. Es un olor que se pone para que la gente sepa que cuando se percibe está en peligro.
¿no? Yo creo que las líneas chuecas de la inteligencia artificial en gran medida son este olor extraño para que sepamos distinguir este artificio de lo que ha provocado a lo largo del tiempo la naturalidad, y la naturalidad siempre con innovaciones tecnológicas. Pero las líneas borrosas que hoy existen, mañana no existirán. Exactamente, porque ya la diferencia que ahora es necesario que se note, ya no será necesario que se note. Por tanto, superada la fase transitoria, enfrentaremos una asonada de suplantación a muchas de las actividades que eran inherentes al ejercicio de la arquitectura. Es, en alguna medida como reconfigurar las habilidades que debería tener como base un arquitecto que sale de la Facultad de Arquitectura. Una inteligencia artificial, tú le introduces una foto de un espacio, incluso la foto de un espacio, y lo va a distribuir más eficientemente a nivel de planta, por ejemplo, que lo que podría ser un estudiante recién graduado, por ejemplo. Pero este estudiante va a tener estabilidad para utilizar esta herramienta. Entonces, no nos enfrenta a la necesidad como de recalibrar las competencias de la carrera. Tal vez a un estudiante ya no tenga que aprender a dibujar como tal, sino hacer un prompt correctamente. Sí, yo totalmente de acuerdo con Hernán. O sea, la tecnología sin duda puede acabar con la profesión si es que la profesión no se reinventa nuevamente. Y eso es lo que ha sucedido. Ya has dado varios ejemplos. Yo le sumaría uno ahí también para hacerlo más digerible a esto. Es el arquitecto de generaciones antiguas que dibujaba a mano, apareció AutoCAD y ahora si no aprendió a dibujar en AutoCAD, pues simplemente se quedaba sin trabajo. Entonces tuvo que forzadamente aprender a dibujar o llenarse de estos nuevos arquitectos, dibujantes, asesores con esta nueva tecnología de AutoCAD para poder entrar en la onda de la tecnología de ese momento. Hoy la inteligencia artificial está haciendo lo mismo con todos. Si es que no aprendemos inteligencia artificial, pues vamos a quedar unos arquitectos obsoletos. El hecho de que la inteligencia artificial llegue a superar al hombre, creo que eso no va a suceder. Yo creo que la verdad rebasa este ámbito de discusión. Tener pronóstico en una bola de cristal si es que vamos a terminar siendo dominados en una visión distópica. Sí, pero por lo pronto, al menos digo, para el campo de la arquitectura, y yo veo a esta inteligencia artificial como una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a solucionar diseños, problemas, recopilar información en tiempos muy rápidos, muy eficientes que el ser humano, el cerebro del ser humano se demoraría, pero más no nos va a cambiar los conceptos del diseño. Para eso está el ser humano, para entender justamente la complejidad, la sociedad, la economía, cómo diseñar un espacio, cómo crear un hábitat para las personas. Eso creo que la inteligencia artificial no lo va a lograr. Y ahí pongo un ejemplo, nosotros trabajamos dentro del Observatorio de Arquitectura que tenemos en la central con simulación urbana, ya lo estamos trabajando, especialmente mi persona, pues me he especializado en este tema, trabajamos con inteligencia artificial, con programas de Python. Entonces al estudiante no es que la computadora le va haciendo todo, o el programa le va haciendo todo, sino que el estudiante también tiene que aprender a programar, y dentro de esa programación es ingresar datos que solo el ser humano puede comparar. Solo el ser humano tiene esa habilidad de discernir, de decir qué es bueno, qué es malo, qué nos proporcionan estos datos para que el computador pues, sea el que nos ayude a depurar, ordenar y nos tiene un producto. Ahí tenemos ejemplos como yo puedo diseñar un edificio, una planta, y el computador me da N cantidad de opciones de distribución de departamentos, de cuántos departamentos, pero nosotros vamos programando, indicándole a ver cuántos departamentos queremos, de acuerdo a una orientación del sol, del viento, el tema económico, el tema espacial. Vamos poniendo esos parámetros, que eso es lo que, digamos, le detiene a la inteligencia artificial. Entonces, todavía la inteligencia artificial por sí sola no lo puede hacer, necesita siempre de la mano del hombre para tomar estas decisiones, para saber cómo realizarse. Yo tengo sí quiero tomar la bola de cristal, porque solo para preguntarme, no para responder. Yo creo que nosotros estaremos para decir qué hay más allá de la inteligencia artificial. O sea, tiene unos bordes. Por ejemplo, ahora no tiene base moral, no tiene ética, te da una respuesta genérica. El que toma posición es quien decide, que somos nosotros, y hay tres factores que me parecen ineludibles ahora mismo en este punto para poder acompañarnos y servirnos de la inteligencia artificial. El uno es el carácter, porque la respuesta es genérica.
y la generalización no provoca los efectos de particularidad de cada entorno. Y esa lectura, que a partir de los flujos de las personas, incluso de las alternativas de consumo que tiene, son en cierta manera predecibles, pero no son determinantes a la hora de emanar un criterio sobre el carácter que debe tener la arquitectura. Creo que esa es una parte de la formación que ha desaparecido de las facultades, curiosamente. Eso está en la filosofía. Y por supuesto, pues hay maneras de que regrese, porque yo creo que la gente sigue filosofando, no tengo ninguna nostalgia anacrónica. Pero pienso que el primer factor es ese del carácter, ¿no? El segundo es la manera de solucionar el problema y cómo se acerca a una comunidad, porque hay justamente otro problema emergente, que es la capacidad decisoria de una comunidad de gozar o no de una arquitectura, de disfrutarla o no. Por tanto, toda esa información de esos deseos que tienen que ser conducidos a una base disciplinaria que conforman de hecho el carácter, tampoco está disponible. Ese ejercicio de interpretación es una interacción humana que finalmente nos hace, mejor dicho, hace que la decisión final sea entre personas. Y yo pensaría que hay otra que me parece fundamental y que también se ha dejado de lado en la formación, que es la visión. Y no es esta sobreideologización política a la que me estoy refiriendo. Hay maneras de solucionar, hay maneras de interpretar dos conceptos importantes que son el bien mayor, sabiendo que existen riesgos, sabiendo que existen intentos, sabiendo que existen ensayos, para intentar ir a ese bien mayor, es decir, que una mayoría se sirva de esta incorporación tecnológica y del servicio de la arquitectura y el bien común. No creo que haya todavía la capacidad predictiva para que esos tres factores, que son evidentemente cualitativos, sean interpretados a partir de un artificio. Y no pienso de forma cerrada que debemos superar el artificio. Nos tenemos que acompañar para que forme parte estructural del criterio que debamos tener para tomar decisiones de carácter, de socialización y de visión política para los problemas en arquitectura. Entonces, si es que la inteligencia artificial va a ser un instrumento más, como tú lo has planteado, así como fue el AutoCAD y así como fue la regla de cálculo, y el desafío del estudiante y del profesional en arquitectura es utilizar esa herramienta basada en el juzgamiento, en el criterio, en la personalidad, en el componente subjetivo con fines específicos de la utilización de la herramienta. ¿Cómo está la academia incorporando este tipo de tecnologías desde los primeros niveles? Parecería que tú dabas unos datos interesantes antes de que comience la discusión. Tú decías que en los años 90, los estudiantes que salían de la facultad, en este caso de la católica, estaban absorbidos por el mercado laboral en un 80 o más por ciento. 84%. Ahora están absorbidos en menos de un 30%, en torno a un 30%. Alrededor del 33%. Entonces, sigue una carrera costosa, larga, que eventualmente podría acortarse, y mi probabilidad de ser absorbido por el mercado, de encontrar empleo, se ha reducido a un tercio de lo que era hace 2 décadas. ¿No hace sentido utilizar también la inteligencia artificial para reconfigurar esto que tú llamas malla? Algunas veces esta imagen de malla me da la impresión que es la amenaza más grande a la libertad del arquitecto. Sí, claro. Sí. Parecería que hay una metáfora ahí. Le enredas al estudiante en una serie de postulados académicos que van en contradicción a lo que exige hoy la adopción tecnológica, que es la más amplia variedad de posibilidades basadas en el procesamiento de información y de donde lo que interesa es formar el carácter, el talento, el núcleo duro a partir de lo cual logras dominar la aplicación de las herramientas que se van a ir perfeccionando. Tanto así que Hernán nos advierte de una posibilidad de simulacro. Él dice, en algún momento estas líneas borrosas que hoy nos permiten distinguir de la manifestación real y versus la manifestación de la inteligencia artificial
terminarán corrigiéndose y ya no podrás distinguir entre veracidad y simulacro. No podrás distinguir entre alguien que tiene oficio de arquitecto versus alguien que utiliza la inteligencia artificial eventualmente para, en buenos términos, fines comerciales. Ya no habrá distinción de esto. Por lo tanto, es probable que se borren las escuelas de arquitectura y que todo este oficio que tú señalas y toda esta tradición de escuelas afincadas a talleres de arquitectura se pierdan y pueda generar inteligencia artificial a través de comunicaciones y dispositivos móviles en las cuales lanzo diferentes escenarios de solución desde lo micro hasta lo macro, simulaciones de ciudad, pero que en la práctica son suplantados a la profesión y al entendimiento profundo de estas imbricaciones económicas, culturales, ambientales. ¿Qué posibilidades hay de redefinición de la malla académica? Sí, o sea, sin duda, como dije yo, me sigo manteniendo que todo este tema de la tecnología es una simple herramienta y como lo dijo Hernán, creo que es forjar primero la ética, el pensamiento, la filosofía o el carácter del ser humano, en este caso el arquitecto, que es el que a la final va a tomar esta decisión. Entonces, estas herramientas nos ayudan a dar múltiples visiones de qué podría ser, incluso, como lo dije, simulaciones. Nos da una simulación de si usted inserta algún objeto arquitectónico, algún proyecto acá, esto podría suceder, para bien o para mal. Quien toma la decisión es el sujeto, en este caso el arquitecto. Entonces, ahora en el país veo que todavía nosotros estamos muy atrasados con la tecnología, tanto a nivel de país y mucho aún las escuelas de arquitectura. Todavía a nivel de escuelas de arquitectura vemos programas como un Fab Lab, por ejemplo, el montar ahí un equipo tecnológico, impresoras 3D, escáner 3D, unas cámaras en 3 dimensiones, o sea, hacer estos jueguitos que de cierta manera nos ha servido como para algo didáctico, para reemplazar, digamos, el trabajo de la maqueta a mano, a cortar con el estilete, cartón, lápiz, etcétera, reemplazados por estas impresoras 3D, que nuevamente nos han dado eficiencia, rapidez, pero eso no ha dejado de que el ser humano siga pensando, o sea, quién configura estos espacios. Aún así, a pesar de esto, te digo, las escuelas de arquitectura están todavía en ese nivel de herramientas básicas para entender cómo funciona la inteligencia artificial, estos prototipados que podrían hacer, mientras que en otros países más avanzados ya vemos que inclusive las impresoras 3D ya construyen edificaciones menores, pero ya están construyendo edificaciones. Así es, imprimen. Entonces te imprimen en ese rato y una construcción que te podía durar 9 meses, un año entero, pues lo hacen en 3 meses con impresoras y ya. Sí, esto es interesante lo que dice Sergio, porque una de las deficiencias que se identifican en la academia es la falta de vinculación con la empresa, con la industria y con el sector privado. Parece que parte del enclaustramiento el ensimismamiento que tú describías en tu primera intervención, ha conducido igualmente una bifurcación entre el desarrollo productivo, tecnológico, el valor añadido de la industria y lo que produce la academia. Por ejemplo, estas impresoras de concreto son desarrolladas en colaboración con la empresa privada e institutos tecnológicos avanzados del hemisferio norte. Así se produce tecnología. ¿Por qué en nuestro contexto hay tan poca relación entre la academia y el sector privado y la industria y el desarrollo empresarial? Yo creo que con argumentos de otro ámbito se ha desarrollado una cultura de desconfianza. El mundo industrial y el mundo empresarial duda de la academia porque la supone ensimismada en secuestros ideológicos, en reducciones técnicas y en una incapacidad de entender el mundo cambiante dado su anquilosamiento. La academia desconfía de la empresa y de la industria en virtud de que son los grandes capturadores de la riqueza. Capitalistas, depredadores. No, es básicamente en esta distinción de la especie de procurarse individualmente lo que necesitamos cada cual, pero tener una noción de bien común en comunidad, por supuesto, tal como lo hemos construido, en un sentido colaborativo, eso es lo que nos tiene aquí como especie, en donde no se rezague nadie, en donde procuremos al menos que no se rezague nadie. Y digo procuremos porque creo que es la realidad discursiva de la academia. El propender, a través de una interpretación del bien común,
hacia una condena automática del mundo industrial y del mundo empresarial. Entonces, aquí estamos para avanzar, aunque sea especulativamente, sin tener más margen que el de nuestras propias cátedras. Pero yo creo que se debe hacer bajo el influjo de la marca generacional, a través de experiencias, a través de maniobras, manipulaciones, ensayos, en donde el error no sea condenado, sino sea celebrado como un paso hacia una mejora infinita de ciertos procesos. Sí, o sea, yo en ese sentido quería también un poco entender la visión de la academia desde... Ya había mencionado el tema multidisciplinario, la necesidad de una integración multidisciplinaria, y lo que estamos viendo un poco en relación al tema de la empresa privada es que desde la visión ideológica de los profesores de la arquitectura se empiezan a plantear verdades y a plantear villanos, porque no se ve el estrato puro de la visión del arquitecto, sino se contamina, entre comillas, por la visión del mercado, por ejemplo. Entonces el arquitecto te dice, esto está mal o este edificio está mal porque no atiende a las premisas de la arquitectura. Y cuando te enfrentas a la visión del mercado, terminas perdiendo un poco este norte puro de la visión del arquitecto sobre la cual se forman los estudiantes. Existe la posibilidad de que haya una integración más coherente con la tecnología, con la visión del mercado, con la visión económica, con la visión social. Desde la visión de la arquitectura, ¿qué estrategias deberían empezar a aplicarse para que esto cambie? Porque parecería desde su discurso que existe este anquilosamiento de la carrera, lo cual en alguna medida va a hacer que se precarice el mercado, se precarice en una medida importante. Y quienes sufren son estos estudiantes que pagan $50,000, $40,000, $30,000 para tener un título y no llegan a integrarse a este mercado laboral por estas visiones ideológicas. Para mí, justo viniendo con lo que venía conversando, creo que este es el punto más importante de la discusión que tenemos. Porque, como les había dicho, la academia yo sí siento que está completamente disociada de la realidad del contexto en el cual se desarrolla. Disociada en todo, en lo económico, en lo social, en lo político y en el tema empresarial, sobre todo de la industria. Estamos completamente disociadas por lo que tú mencionaste también, Hernán. No es el tema de una competencia, sino que no hay credibilidad, ni la academia confía en el sector privado, industrial, capital, ni el capital en la academia. La Facultad de Arquitectura tiene contratos con el sector privado, tiene consultorías, tiene asesorías en este Sí, momento. hoy lo estamos haciendo, ahí estamos y a ese modelo voy a trabajar bajo alianzas público-privadas, que es a donde deberíamos ir. Sin embargo, a ver, quiero contextualizar bien esto. Esta disociación se da primero por la falta de tecnología. No, la universidad no tiene la misma tecnología que tiene el sector privado y el sector privado no tiene la misma tecnología que tiene el sector público. Es por eso que cuando un estudiante se gradúa, pues tiene deficiencias en cualquiera de uno de los sectores, porque no están equiparados, están disociados. Si nosotros nos ponemos a ver en cifras, vamos a hablar como la industria de la construcción. Industria de la construcción, pues quiere decir no solo la arquitectura, sino el tema de urbanismo, los constructores, la inmobiliaria, los empresarios, la industria, fábricas, todo lo que conlleva industria de la construcción. Eso representa en el país alrededor de un 7.5% del PIB. Eso te da que todo este aparataje económico que genera la construcción es muy alto en este porcentaje y por ende el país debe darle prioridad a este sector de la industria para generar un desarrollo económico y hacer propuestas buenas. Pero ahí, Sergio, te interrumpo con un tema porque a mí esta discusión me parece muy interesante. Cuando hablamos de la práctica de la arquitectura, inmediatamente nos remitimos a la industria de la construcción. Y yo no sé si necesariamente están realmente relacionadas, porque la arquitectura tiene una base en lo que decía Hernán, en el carácter, en la formación de la idea crítica. Cuando le limitamos a la industria de la construcción, hacemos que nuestros arquitectos, nuestros recién graduados, vean como una visión de futuro el integrarse a la industria de la construcción. Y esta industria de la construcción puede responder a un montón de factores que no están relacionados con la práctica de la arquitectura, del fondo de la arquitectura en sí mismo. Porque el arquitecto puede ser constructor, pero yo no sé si necesariamente el arquitecto tiene que ser un constructor. Podemos tener teóricos, puedes tener Pero urbanistas. representa el 7,5% del PIB, es lo que nos está diciendo. Sí, Pero como industria. es Pero lo que quiero decir es, al final del día, si es que limitas la formación de la práctica al medio de la construcción,
estás empujando a que los nuevos profesionales se metan en esa industria y dejen un poco de lado otras formas de expresión de la arquitectura. No, es que a lo que voy justamente aclaré qué es la industria de la construcción. La industria de la construcción no solo es la construcción, o sea, está dentro de ahí el diseñador. Tú como arquitecto nato, diseñador, estás, ¿para quién diseñas? Para alguien, alguna persona que va a construir. Terminas aliándote a la industria de la construcción. Puede ser la rama de urbanismos, paisajistas, consultores, áreas históricas, o sea, etcétera. Digamos, estamos en la industria de la construcción, pues llamarlo así todos, desde la parte teórica hasta la parte práctica. Creo que estamos dentro de esta industria. Entonces, al representar este porcentaje muy alto, también en temas de empleabilidad, a nivel de país, en el 2024 representó alrededor de 1.5 millones de empleo que generas. Entonces, a ese punto es lo que voy. Tú puedes generar esa masa salarial de empleo, sea en lo público, en lo privado, y a eso es lo que nosotros como academia debemos apostarlo. Porque ¿qué sacamos sacando un arquitecto nato en teoría de la arquitectura si se gradúa y no tiene trabajo? Entonces, debemos ver la inserción laboral que va a tener en los diferentes sectores. También hablaba que la arquitectura ya debe diversificarse. Hoy vemos varias carreras de paisajismo, urbanista, proveniente de tecnología de la construcción, consultores, especialistas en patrimonio, etc. O sea, hay una diversidad que la academia debe responder. Y en apenas 5 años no puedes transformarle a una persona en un todólogo de todo este tipo de tipologías que tenemos, sino que hay que diversificar. Entonces, para esto nosotros creo que hay que tener una conexión más cercana entre la academia, la empresa pública, la empresa privada, aliarnos para sacar factores comunes. Ahí pongo un ejemplo, MIT, cómo ha desarrollado, a pesar de que es un sitio académico, está relacionado con las grandes industrias, tanto públicas como privadas, y eso ha generado patentes. Aquí en el Ecuador lo que no generamos es patente, esta patente científica, académica, tecnológica, eso no tememos. ¿Dónde se ha visto aquí en el país que una universidad se alíe con una empresa y diga, sacamos un nuevo tipo de hormigón, sacamos un nuevo tipo de ladrillo, de material, de lo que sea? Eso es lo que debe reforzar para generar producción al país, para generar nuevas industrias y para ir retomando el nuevo concepto de qué es la academia ligado a la industria. La academia no está para filosofar, la academia está para apoyar tanto al sector público y privado y viceversa. Creo que todos así podríamos sumar para llegar a este bien común, como hablaba Hernán. Algo que llama la atención es que Ecuador no ha producido arquitectura de exportación y las facultades no han producido arquitectos de exportación. Chile lo ha hecho, México lo ha hecho, Brasil lo ha hecho, Argentina lo ha hecho, pero no hay una figura notable de la arquitectura contemporánea que esté incidiendo en este sistema de gran proyección que son los arquitectos de estrellas y las tendencias contemporáneas de la arquitectura. ¿A qué se debe? A ver, una crítica a la universidad que persiste hasta la actualidad. Yo pienso que la universidad plantea el perfil de oferta y nunca ha estudiado la demanda. Nosotros, no sé si es que le vamos a hacer espaciólogos o concebidores de entornos o modificadores del hábitat y ya no debemos llamarnos arquitectos o debemos amplificar justamente para que tengamos una utilidad práctica mayor hacia esas otras opciones que están en la demanda, que están en las generaciones que se están situando en torno de distintos ámbitos, incluso en colaboración, para que desplieguen su talento. Y en ese sentido, la pretensión de tener una visión sobre un arquitecto diseñador que domine las herramientas de representación, luego la relación con los materiales y esta obsesión que está enfocando, yo creo, anacrónicamente a la formación en la composición, evita que estemos familiarizados con el perfil de la demanda. Y eso le permite empezar a contestar la pregunta. Primero, pienso que los arquitectos con talento están ahora mismo entre los 30 y 40 años, como siempre. Y el tamaño de los encargos que tiene este segmento etario quizás nos llega a tener el grado de significación o impacto que ahora mismo y siempre se demandó para que brille de alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que está en la cocina, no creo que está en el comedor el plato todavía, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, un gusto tener toda la paciencia del mundo. Lo otro, y a propósito de tu comentario, yo lo critico porque hemos tenido arquitectos de postprecios. Cuando
con el Instituto de Patrimonio del municipio nos enfrascamos en estudiar la obra de Barragán. La apuesta que hicimos el grupo editor y el grupo promotor de la publicación De Milton Barragán. era tener un arquitecto de exportación. Fue presentado en 7 países, fue recibido con sorpresa por muchos en el mundo, sobre todo en Suiza, en donde la presentación se hizo en el despacho mismo de Mario Botta, que luego nos condujo a la Academia de Arquitectura para solicitar los planos de Milton Barragán en donación y tenerlos como evidencia, no de un arquitecto ecuatoriano, sino, sin ninguna duda, de alguien que tuvo un talento muy distinguido. Pero hubo que forzar el hecho. Hubo que, con todo ese talento acopiado, forzar el hecho. Y en ese sentido, en buena hora lo realizado, pero no es la actitud con la que debamos nosotros promover a la arquitectura ecuatoriana para que tenga un grado de visibilización en el mundo. Pienso que la forma de asumir el oficio, la profesión o la realización humana a través del ejercicio de algo que tienen ahora los jóvenes ya tiene inserta la convicción de la internacionalización. Yo creo que ha superado los patriotismos o patrioterismos o los chauvinismos y forma parte ya, por la cantidad de información de la que se nutre, por la cantidad de contactos cotidianos que establece con otras latitudes, y en definitiva casi que nos estarán preguntando por qué se plantean algo así, si eso ya está en vigor. De manera que yo creo que es una internacionalización quizás más cotidiana, menos ampulosa, que no dependa de grandes publicaciones y que dependerá más bien de cómo ellos se muevan y promuevan su trabajo. Y es otra forma la que ahora existe para poner en valor las cosas. En esa medida yo creo firmemente, porque lo sé y no por cariño a la casa, sino he visto en el entorno y se nota claramente en los concursos de arquitectura, tanto de estudiantes como de nobles arquitectos, que hay el talento. Un talento. Y no creo que haya que hacer un esfuerzo tan titánico como hicimos con un arquitecto cimero como Milton Barragán, que por estos jóvenes. Finalmente, yo creo que hay una visión demasiado juzgadora y calificadora para decir qué vale la pena y qué no vale la pena. Hemos dejado, haciendo un metalenguaje de arquitectos, que nosotros sabemos cuáles son los parámetros y nos damos los premios, en donde el gran público, que es el beneficiario de la arquitectura, ha quedado completamente afuera. No hablo de trivializar el criterio para juzgar una obra de arquitectura, pero sí hablo de que a ojos de la gente se está produciendo la suficiente y buena arquitectura que no corresponde al metalenguaje, pero que yo creo que es un buen servicio, creo que es una calidad arquitectónica interesante y sobre todo que está metida en una discusión distinta a la que nosotros nos planteamos. Yo creo que la contribución de la arquitectura desde las ciudades, parto del hecho de que la arquitectura no está solucionando los problemas de la arquitectura. Se están vaciando las ciudades, hay un déficit enorme cuantitativo y cualitativo de vivienda, existe una muy mala calidad espacial en la habitabilidad y en el espacio público, y cuánto de eso está ocupada la arquitectura, la academia e incluso los propios solucionadores de problemas de arquitectura, que son los promotores y los constructores. Muy interesante. Esto responde en alguna medida a lo que decíamos previamente, a esta desconexión entre la práctica de la arquitectura, porque como tú dices, nosotros a través de este metalenguaje proponemos, calificamos y nos premiamos. Y esta desconexión con este otro mundo del mercado, de lo social, de lo económico, del histórico incluso, no termina de incorporarse en esos parámetros de juzgamiento de lo que la arquitectura resuelve. Y entonces reduces a tu ámbito de acción, de acuerdo a tu oferta, lo que quieres producir, que no es una solución a un problema real, sino es una hipótesis de problemas para darnos los premios. Súper interesante esto, porque lo que está diciendo Hernán, al menos como yo interpreto, es que podría haber un efecto de distracción en el TikTok, en las redes sociales y en el Start Architect System. Una distracción frente a donde está la verdadera demanda.
que son los desafíos urbanos, sociales y económicos de la ciudad. Los arquitectos que tienen ganas de ser nómadas digitales y aparecer en el TikTok con sus edificios y pasar en el ranking de las revistas y de los edificios más notables, descuidan oportunidades laborales y de incidencia que demandan una ciudad más segura, con movilidad más eficiente, con posibilidades de incorporar vivienda y regenerar barrios. ¿Cuál es tu perspectiva? Pero yo ahí comparto igual que el tema de arquitectos de exportación. Tenemos nosotros en el país muchísimos arquitectos, pero que no tienen la oportunidad de surgir de manera internacional, tal vez, que eso es lo que falta. Debido primero a que, uniendo a lo tuyo, Jacobo, el tema de la alienación tecnológica acá en el país, creo que tanto los recién graduados o los arquitectos jóvenes se dejan alienar de estas imágenes de arquitectura, que yo digo a veces son fotografías, como llaman ahora los chicos, instagramiables, no buenas fotos en Instagram, todo que les llama la atención a uno, que hace olvidar el verdadero oficio de la arquitectura, que hace olvidar el verdadero propósito de ese espacio arquitectónico, que como tú decías, no está resolviendo los problemas de la arquitectura, está resolviendo otros problemas, tal vez de intereses capitales, más que el problema social y el problema de un hábitat de la arquitectura. Entonces, nos han llenado de tantas imágenes, a lo cual yo llamo pornografía arquitectónica, que es eso, un estudiante, en vez de estudiar un texto de filosofía de la arquitectura, de teoría crítica de la arquitectura, de identidad del Ecuador, identidad nuestra, lo más fácil es ya ni siquiera libros, sino ahora a través del internet, imagen, imagen, imagen de varios proyectos. Entonces, yo digo, nos siguen todavía colonizando estas imágenes, nos siguen viniendo imágenes del exterior, que han hecho justamente replicar esas imágenes en construcciones de acá. Y hay un periodo de identidad. Hace un momento tú decías que en el bloque anterior, el arquitecto no puede ser un filósofo, pero ahora no puede ser un pornógrafo. Tiene que estar en el centro, tiene que ser alguien operativo. Y tú reclamabas la ausencia de conexión entre la empresa y la academia. Y justamente eso voy. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Ya es en una obra de hecho, digamos, ya en la construcción, en las obras físicas realizadas. Pero estas obras que han hecho y que un poco han opacado también a nuestro país y han evitado que este arquitecto podamos exportar estos buenos arquitectos, ha sido porque han querido copiar obras del exterior acá. Vemos estas grandes obras emblemáticas, como tú decías, de los Star Architect, y eso queremos hacer en Ecuador, implantarle en una ciudad que su contexto no lo permite. Sin embargo, pensamos que eso es lo mejor. Entonces ahí han empezado a desvirtuar. Mientras que, yo digo, la globalización es inevitable. Vamos a llegar a la globalización. Pero yo tengo un término que lo dice también Soja Morales y Manuel Castells, el tema de es trabajar de manera local, pero desde la localidad generarnos a la exportación, a lo global. Entonces, ¿qué es lo local? ¿No? Trabajar desde lo local hacia lo global. Eso es lo que nos falta, porque el arquitecto ecuatoriano, que hay muy buenos ahora, como tú lo dices, este rango etario de 30 a 40 años, sin embargo, si comparamos los premios Pritzker o los grandes arquitectos que han llegado a su fama, son alrededor de los 60 años para arriba, donde ya llegan a una madurez, donde la arquitectura, donde recién sus obras que hicieron hace varios años atrás, recién llegan a ser valoradas. Entonces, eso es lo que nos está faltando acá. Estos buenos arquitectos hay que ayudarles con una buena cultura de país que entienda y reconozca la obra de arte, de arquitectura que hacemos y no copiarlo. Entonces, hacer una cultura local. Pero, Jacob, deja de terminar con esto, perdón que te corte, porque esta obra de arquitectura que debemos hacer, donde nosotros tenemos mayor oportunidad como arquitectos, y yo me fijaría ahí en la obra pública, porque en la obra privada tienes muchas limitantes, especialmente económicas, y luego si es un tema inmobiliario, pues obviamente más va a propender el tema de armonizar espacios donde mayor pueda ganar rentabilidad, que realmente hacer arquitectura. Entonces yo creo que la obra pública te permite que el arquitecto tenga toda la posibilidad de explayarse y hacer una buena arquitectura. Sin embargo, es un problema de Estado, porque si comparamos en el 2024, la inversión en obra pública alcanzó alrededor de los 689 millones de dólares, que eso refleja un 73 millones menos que el 2023. Entonces está habiendo una reducción. Y antes, en una buena década que había, la obra pública llegó a alcanzar el 75% de inversión en el país. Y ahora vemos... Déjame reaccionar sobre esto, porque me parece que el punto está hecho. Y voy a ser un poco cínico sobre esto. Antes se decía que los economistas informaban a la política con sus modelaciones y pronósticos sobre lo que debe ser la economía.
Y se pensaba asimismo que los arquitectos y planificadores urbanos debían informar a la gestión y a la planificación urbana de los municipios con la finalidad de darle sentido a la construcción de ciudades. Hoy parecería que los economistas son reemplazados por los populistas y los arquitectos y planificadores son reemplazados por el mercado. Eso es lo que estamos asistiendo. Y en el fondo me da la impresión que nuevamente ahí está el desafío de una recuperación de la disciplina. ¿Cómo le das credibilidad, le das incidencia, le das conexión a ese criterio, a esa experticia, a ese juzgamiento que los arquitectos y los planificadores tienen que tener para guiar al desarrollo urbano o a la ruralidad, y que nuevamente la academia parece no estar a tono? Yo vuelvo a la primera respuesta, que está enfocada en entender el problema. Si es que, analizando lo que acaba de decir Sergio, el margen de acción que tiene un Estado para hacer inversiones en lo nacional y en lo local, ya tiene otra respuesta, inmediatamente de su propia formación tenemos que generar respuestas. Es decir, si está en el bien común el problema porque tenemos un déficit de habitabilidad y de espacio público, entonces, ¿cómo con las fuerzas que contamos, que es la economía privada, se puede propender a aquello? Por supuesto. Porque si es que, por supuesto, vamos a analizar la cantidad de centros culturales que están desertificados en la ciudad de Quito, que fueron materia de concursos y de intervenciones y de ingentísimas inversiones, tanto en el centro histórico como en lugares en donde se ha hecho mucha insistencia de inversión, pues descubriremos que dimos la respuesta inadecuada a una pregunta mal realizada. Si me permites un poco sobre lo que tú dices, porque me recuerda cosas. Hablemos, por ejemplo, del UNASUR. Del UNASUR, claro. Un edificio en el que se invirtió $50 millones o más, bajo una premisa de inversión pública que intentaba detonar en el sector de la mitad del mundo. Pero tal vez la respuesta fue tan no enfocada a la pregunta que terminó teniendo el resultado que tiene ahora, ¿no? Y esos son los defectos que yo pienso que tiene la inversión pública en cuanto a los grandes equipamientos sobre los cuales los arquitectos ejercen esta práctica. Yo discrepo de eso. Hablamos de todos los errores, porque también hay fuerte vacancia de inversiones privadas que no han tenido la absorción que se esperaba en el mercado. Entonces hablamos de que son errores cíclicos de los que, sin importar cómo se hayan originado, tienes que aprender a identificar y tienes que aprender a transformarlo eso en posibilidad. A eso me refiero con la destreza que debemos forjar. Y eso no... esa lectura tan simple de la realidad propone un caso. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la facultad prioritariamente? ¿Les presentamos casos? ¿Les presentamos proyectos? ¿O les presentamos problemas? No. Ellos van a poder resolver un caso. No son capaces de entender la estructura compleja de un proyecto y, peor todavía, de entender las enormes capacidades de comprensión que tiene un problema. Entonces, claro, si es que focalizamos a eso y si es que preferimos centros culturales como programas en las facultades de arquitectura, no vamos a pedir peras al olmo. No hay discernimiento suficiente. Entonces, ¿cómo capitalizar un error? Transformarlo en posibilidad. Eso debe estar en el centro de la formación. A lo que yo voy es, por ejemplo, la obra pública, vamos a comparar la pública y la privada. La obra pública, como os digo, representaba el 75% de inversión, que eso, aparte de generar economía, te da un producto para la sociedad, un buen vivir que te ayuda a generar lo que tú dices. De pronto hay muchos coliseos, centros culturales que son públicos, pero no es culpa de la arquitectura ni culpa de la inversión pública, es culpa ya de una política pública de Estado que ha desincentivado el uso público de estos espacios. Grandes de los arquitectos que hablábamos ahora, Pritzker y todo, han nacido justo por sus obras públicas que han sido reconocidas, porque en otros países sí se da el valor a la obra pública y el buen uso que genera hacia la sociedad. Entonces creo que por un punto el Estado ha despormenorizado esta obra pública, ha habido una baja de inversión y es por eso que ahora incluso la industria de la construcción está en inconvenientes económicos. Por otro lado, en el sector privado también es un buen motor potente que activa la economía y que nadie, o al menos yo no voy a
a satanizar el sector privado. Yo de hecho estoy apoyando al sector privado cuando realiza nuevamente un bien común, cuando hace un buen edificio que también, aparte de ser privado, genera un equipamiento público o genera algo a la ciudad, le brinda a la ciudad. Sin embargo, mira que el sector privado, también ha estado en grandes complicaciones económicas. Ha tenido una baja impresionante este último año. Apenas del BIES logró invertir, si no estoy mal, casi $500 millones, que es mucho menos de lo que invirtió incluso en el año de pandemia. Entonces ahí te das cuenta que el apoyo público que genera el Estado para que se puedan dar créditos hipotecarios, por ejemplo, no está siendo adecuado. Eso hace que la sociedad obviamente no pueda acceder a una vivienda digna. Entonces, ¿qué es lo que te hace? El edificio nuevamente desde lo público le están desvalorizando, desde lo privado, también se desvaloriza porque no hay el funcionamiento, el apoyo de una política pública que genere ayudas en normativas, en ordenanzas, en créditos hipotecarios para que el sector privado pueda hacer algo de calidad, algo que pueda ofrecer. Entonces, a lo que veo es que mi punto es la política pública, esa es la que debe cambiar para apoyar a los dos sectores, tanto inyección económica a proyectos públicos como también dar las facilidades en normativas, en créditos al sector privado. Y ahí viene ya nuestra ética, que tanto lo público como lo privado llame a estos arquitectos ecuatorianos a producir buena arquitectura, que no trae arquitectos del exterior, sino que se genera arquitectos de aquí. Y dando esta posibilidad para que nuestros arquitectos ecuatorianos puedan resaltar en estas obras, pues esa es la catapulta para llevarles a la exportación. Hernán, Sergio nos propone que la obra pública sea la catapulta del talento arquitectónico y de planificación urbana nacional, a pesar de que ha habido un decrecimiento en inversión pública continua desde ya aproximadamente una década. Y por otro lado, tú nos decías y advertías que hay que tener mucho cuidado en elefantes blancos, incluso en el sector privado, que no calzan con la demanda. Yo trabajo en el sector privado y he visto la mutación de los consumos de vivienda desde la pospandemia. Si se vendían departamentos en áreas centrales de 90 metros cuadrados, se pasó en cuestión de 4 o 5 años a departamentos que están por el entorno de 18 metros cuadrados. Es decir, se ha disminuido en 70% el consumo del espacio en áreas centrales. ¿No crees que ahí también hay nuevamente una desconexión entre la formación académica, que sigue pensando en centros culturales, en museos, en obras magnas financiadas por el sector público, mientras que el mercado demanda de una inteligencia y una adaptación en tiempo real para producir proyectos que salgan en el mercado, edificios compactos, estudios que parecen habitaciones hoteleras, y que finalmente eso es lo que hoy la arquitectura exige? Normalmente esta discusión en las escuelas de arquitectura se enfrasca en torno de la dignidad, que es un valor subjetivo muy complejo, ¿no? Sí. 18 sí, 70 no. En fin, yo creo que esto es un asunto que debe focalizarse en las condicionantes que tiene cada empeño, digamos, ¿no? Y obviamente que interpela que la composición familiar por drama económico no llegue a un miembro más y que estemos hablando de la capacidad de soporte para una persona, 18 metros cuadrados. Por otra parte, eso lo queda el mercado. ¿Cómo no satanizar ningún margen y ponerse a pensar analíticamente? Y hago una crítica ahora focalizada al sector privado. Se hizo una ordenanza sobre la eficiencia radicada en los factores ecológicos. ¿Por qué no se ha premiado a un barrio popular que consume su propia alimentación sembrada por ellos, que recicla su agua, que recoge cooperativamente la basura, que la clasifica, que es capaz de hacer acciones intercooperativas que compensan las acciones que no puede hacer el individuo o la familia? Huertos urbanos. ¿Por qué creamos muros verdes que están, digamos, sobreactuando en arquitectura y no estamos mirando la realidad objetiva de grupos sociales que no solo ameritan un reconocimiento, faltaba más, una atención, porque hay factores deficitarios todavía, que queremos decir que creada una política pública, la amplitud con la que veamos nos permita centrarnos en el concepto, si es de coeficiencia, o si es que es habitabilidad,
o si es calidad de vida, hay una mayor, en donde no hay que buscar muy rebuscadamente, digamos, ¿no? Sino que existe. Por tanto, esas visiones reducidas, centradas, chauvinistas o como sea y tal, cuidado que también nos pueden alejar de una categoría de análisis de factores sociales históricos que nos caracterizan. Y así vuelvo a las destrezas del arquitecto en tanto que identificador de variables para dar carácter a la obra de arquitectura. Cuidado con la internacionalización y la generalidad de los lenguajes en la arquitectura. Aquí hay respuestas en lo popular, en el vaciamiento de la ciudad, en fenómenos que están clamando por arquitectura y por reflexiones de arquitectura que no han sido atendidas. Por tanto, no creo que haya que fijarse si es un buen momento de lo público, es un mal momento, o lo privado tiene unas dinámicas X o Y. Sí, de acuerdo, y tendrá que resolverlas porque lastimosamente estamos en unas fuerzas, digamos, económicas que así se dirimen las cosas, pero no podemos secuestrarlos. O sea, no podemos dejar de tener opciones teniéndolas en la mano, ni inventar unas que, sabiendo que existe dentro de la idiosincrasia, tengamos que copiar en el extranjero. Entonces, yo creo que las enormes posibilidades que existen en la academia justamente está incorporar esto en el análisis de las demandas. Las demandas de estos jóvenes están digamos, desperdigadas en el mundo, son abiertas, pretenden mayores libertades, no quieren depender de un espacio físico en particular, pero cuidado que eso no quiere decir que dejen de pertenecer como pertenecen a una realidad global, sí, pero también una realidad global, local que no ha sido reconocida. Ahí, pero yo quisiera subrayarte en este tema, no es el tema de satanizar ni a lo público ni a lo privado. Yo creo que más bien los dos deben de ir de la mano y los dos son importantes. El Estado es el encargado de desarrollar proyectos a nivel nacional, locales y de generar progreso. Por eso debe ser un Estado desarrollista y progresista. Pero por otro lado, el mercado que hablamos también es un motor de desarrollo urbano, en nuestro caso rural, urbano, que debe generar un buen vivir. Es quien nos va a construir la ciudad, es quien construye realmente la ciudad. Entonces tiene que hacerlo de manera correcta. Pero para eso necesita el apoyo de políticas que le permitan hacer esto. Porque a veces el mercado ha caído en falacias o en irregularidades porque el Estado no le permite, la normativa es muy ajustada, la normativa incluso no le permite generar grandes inversiones. Entonces es como que el Estado quiere pelearse con el sector inmobiliario, por ejemplo, cuando no debería ser así. El Estado debería apoyar al sector inmobiliario para que haga buenas cosas. ¿Por qué tenemos altos costos de renta, de venta de departamentos, por ejemplo? Porque el uso de suelo ha sido modificado, el valor de suelo también es muy alto, cosas que regula el Estado. Y no hay ningún incentivo para el inmobiliario para que pueda generar buenos proyectos con factores sociales y que esté al alcance de todos. Entonces creo que debe haber una unión entre lo público y lo privado. Y esa unión también en el intermedio, creo que el punto que ancla y que les va a unir es la academia. Porque en este caso la academia, en cambio, yo creo que su sentido principal o su objetivo central es generar el bien común, es generar proyectos sociales, proyectos para la sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en la academia. Generar proyectos. Yo, por ejemplo, en la facultad he hablado y les he dicho, miren, aquí generamos tantos proyectos todos los semestres que han servido únicamente para calificar un examen, ponerles una buena nota, mala nota, pasaron, no pasaron, y luego todo a la basura, ni siquiera al reciclaje, a la basura sus maquetas. Entonces, ¿qué de aporte tuvieron al país o a la ciudad? Entonces, ahora los proyectos que estamos haciendo en la facultad son proyectos que están conectados con los GAD, con los municipios, con la empresa privada. Mira, un ejemplo con la empresa privada, varios nos han dado sus lotes reales para diseñarlos desde la visión de la arquitectura y estamos haciendo desde la facultad proyectos inmobiliarios desde una visión académica, social, lo estamos haciendo, pero que también se ajuste al tema inmobiliario, porque obviamente deben tener rentabilidad, deben tener ganancia y solidez para poder construir un edificio. Entonces yo creo que la academia es eso, este vínculo entre lo público y lo privado para que generen estas alianzas, las APP, y pueda el país ser el beneficiado y sobre todo, como digo, quien va a habitar es la sociedad. Generar que nuestros edificios realmente sean contenedores sociales de todo tipo de clases, eso es lo que nosotros buscamos desde la academia. Muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo es bastante corto y la conversación se vuelve cada vez más interesante, pero tenemos que ir cerrando. Les queremos agradecer, Hernán, Sergio, muchísimas gracias por su tiempo y por sus aportes y la conversación.
Me gustaría ver si podemos cerrar con un minutito de conclusión de cada uno de ustedes. Hernán, por favor. A ver, en buena hora no acabamos hablando de la academia porque decimos que ensimismada no va a ninguna parte. Y acabamos hablando sencillamente de una comunidad que espera unas respuestas espaciales con múltiples reflexiones y acciones que, generadas en el ámbito público o privado, tienen que apuntar a algo, ¿no? Y ahí vuelvo sobre la priorización de los problemas el problema, o mejor dicho, la evidencia de un problema más fuerte que es la inequidad. Yo creo que tiene que ser estudiada con una amplitud y una generosidad distinta. Tampoco podemos construir comunidades postradas, favorecidas, que no tengan el espíritu de emergencia para darse su propia libertad. Y tampoco podemos rendirnos a una sola fuerza que, por imponente que sea, pueda demostrar el mercado. Es decir, el espacio de reflexión en la academia en torno de temas mucho más maduros que generar una oferta anacrónica deberían estar centrados en este origen de la evidencia que refleja la inequidad. Y creo que ahí están no una ni 10, sino centenares de posibilidades en donde cada estudiante, por su libre elección, sea capaz de generar una solución real, una solución creativa, innovadora, la que justamente se inspira desde la carencia. Esa es la maravillosa evidencia que nosotros tenemos como sociedades. Y a partir de esa carencia, dar las posibilidades, generar las posibilidades, favorecer las posibilidades para que los estudiantes puedan desplegarse local, regional, nacional y por fuerza internacionalmente. Sergio. Bueno, de mi parte yo terminaría indicando que tanto la arquitectura, el urbanismo como la academia debe ser ese ente desarrollador de ciudades que genere un buen vivir, que genere un buen desarrollo social, económico, que responda a eso en nuestras sociedades y que encamine a una justicia territorial. Vemos ahora los grandes problemas de desigualdad urbana, desigualdades territoriales, desplazamientos a las periferias, etcétera. Creo que eso es lo que debemos enfocarnos para resolver. Con el apoyo de todos, academias, sectores privados, públicos, debemos enfocarnos a generar un país que sea, o un territorio que sea inclusivo, una sociedad con justicia social y económica. Eso es lo que a donde nosotros debemos dar. Y desde luego el aporte de la academia desde esta parte ética, de esta parte imparcial, que es la que siempre va a estar velando por el bien común de todos. Agradecerles la invitación a ustedes, me ha gustado y sobre todo un honor poder compartir contigo, Hernán. Para mí realmente es un honor. Eres un gran maestro, un gran arquitecto y urbanista reconocido en el país, al cual he aprendido mucho de ti. Muchas gracias. Eres mío. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos ven. No se olviden, somos Ciudad Micrófono, José Luis Barros, Jacobo Erdoiza, Ismael Villasi y Santiago Guamán, que nos acompañan y nos aportan con la parte tecnológica. Muchas gracias por escucharnos. Véanos en YouTube, en Spotify, que estamos cargando los episodios en sus plataformas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.